porque Dios lo prometió. Necesitamos en esta hora afirmar nuestra fe, dimensionarnos como hijos de Dios y saber que cuando Dios promete, está seguro. Porque Dios prometió, Él lo cumple. Porque Dios prometió, cree, porque si Dios lo prometió, es seguro para tu vida. Yo determino en este día creer, porque si Dios lo prometió, es seguro. Tome su Biblia y vamos juntos a disfrutar la lectura de la palabra en Romanos capítulo 4. Pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia, pero esta promesa no les fue hecha porque Abraham hubiera obedecido la ley, sino porque tuvo fe en Dios. Y por eso Dios lo aceptó como justo. Pues si los que han de recibir la herencia son los que obedecen la ley, entonces la fe resultaría cosa inútil y la promesa de Dios perdería su valor. Porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay faltas contra la ley. Por eso, para que la promesa hecha a Abraham fuera firme para todos sus descendientes, tenía que ser un don basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que obedecen la ley, sino también para todos los que creen como creyó Abraham. De esa manera, Él viene a ser Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: Te he hecho Padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho: Así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara morirían pronto, y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo más fe y confianza. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso, Dios lo aceptó como justo. Y esto de que Dios lo aceptó como justo por su fe, no se escribió solamente de Abraham, se escribió también de nosotros, pues por nuestra fe, Dios nos acepta como justos también a nosotros, los que creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para librarnos de culpa. Abraham, Dios lo llama a los 75 años, pero ve el cumplimiento de la promesa de su llamado 25 años después, cuando él tenía 100 años. Abraham ve un milagro, ve sucesivos milagros en su vida por 24 años. Su esposa estéril, anciana, él también. Puede ver la promesa cumplida de Dios porque él oyó la promesa, él creyó la promesa, vivió en la promesa y pudo ver su cumplimiento. Dice la Escritura que Abraham murió a los 175 años, que cuando su hijo primogénito, su único hijo, Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, cuando el hijo de la promesa tiene 60 años, le nacen los mellizos Jacob y Esaú. 15 años después él parte a la presencia del Señor. Dice la Escritura que partió lleno de vigor, lleno de días. Él partió a la presencia del Señor porque era cumplimiento de propósito. Abraham, todo lo que Dios le prometió a Abraham se cumplió. De hecho, usted y yo somos parte de ese cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. Porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Algo extraordinario es poder vivir confiados en las promesas que Dios nos ha hecho. Dicen los estudiosos que hay más de 3.000 promesas en la Escritura. Pero esas promesas, si es verdad, son para usted y para mí. Necesitamos creer la promesa que Él nos ha dado a cada uno en particular. Las promesas que hemos recibido. En esta hora quiero decirte, cree, porque si Él lo prometió, es seguro.
Creer las promesas de Dios trae a nuestra vida no solamente lo poderoso de verlas cumplidas, sino también creer las promesas de Dios son una fuente de gracia y abundancia. Miremos en este pasaje que hemos leído algunas verdades trascendentes, extraordinarias que van a dimensionar nuestra fe y que van a hacer que nosotros podamos vivir confiados en su promesa y esperando el cumplimiento de esa promesa, viviendo en la promesa como vivió Abraham, porque lo veremos. Porque si usted se atreve a creer junto conmigo, usted va a ver lo que Dios le prometió. Lo primero que nos muestra este pasaje es que creer las promesas de Dios nos establece en la plataforma de su justicia. Dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creer las promesas de Dios nos establece en la plataforma de justicia de Él. Porque dice claramente Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Dice Romanos que es justo creer y obedecer a Dios. Hechos también dice que es justo creerle a Dios antes que a los hombres. Y Romanos dice que somos hechos justos por medio de la fe. Creer las promesas de Dios nos establece en la plataforma de su justicia. La segunda cosa que encontramos en los versículos 4 al el versículo 6 es que creer las promesas de Dios nos establece en la plataforma de gracia y de perdón. Dice el versículo 6, como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Si crees la promesa de salvación, como nos decía Giovanni en su momento, si crees la promesa de salvación, si crees tú en lo que Dios ha dicho en su palabra, eso te establece en la plataforma de gracia y de perdón. Bienaventurado el hombre, la mujer cuyos pecados son perdonados. Crees la salvación, crees la obra de Jesucristo, te estableces en la plataforma de gracia y de perdón. Creerle a Dios y creer sus promesas te conecta a una fuente eterna que hace que te vuelvas invencible. Mira lo que dice los versículos del 18 en adelante. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Aunque ya tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, Abraham nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara era estéril, no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía todo el poder para cumplir su promesa. Cuando creemos a Dios y cuando le creemos sus promesas, nos conectamos a una fuente eterna que nos hace invencibles. Sí, porque no nos limitamos por los imposibles. Abraham veía a su esposa estéril, pero él sabía que Dios le había prometido descendencia por multitudes. Era invencible. No estaba limitado por los imposibles. Dice que él vivía con firme esperanza. Mire, amado, si hay algo que necesitamos en esta temporada, es tener firme esperanza. Y la firme esperanza no está en los políticos, no está en los sistemas económicos, no está en las cosas materiales. La firme esperanza solo está en Jesucristo. La firme esperanza solo está para aquellos que creemos las promesas del Eterno. La tercera cosa es que él confiaba plena y absolutamente en Dios. Cuando las promesas de Dios no solo están en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que están en nuestro espíritu y son carne y vida para nosotros. ¿Sabe qué? Confiamos plena y absolutamente en Dios. Usted pueda decir conmigo, creo en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son seguras.
Si Él lo prometió, es seguro. Lo recibiré, lo veré, lo viviré, lo disfrutaré. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Diga amén, aleluya. Diga algo allí en su casa, allí donde está. Grite, diga creo y lo veré. Creo y lo recibiré. Creo en su promesa porque es segura. Además, el ser invencible nos hace ser de bendición e impacto por generaciones. Dice que Abraham es el antepasado de muchos países y de mucha gente que confían en Dios. Somos descendientes de Abraham por la fe. Es decir, que cuando tú crees las promesas de Dios, eres de impacto a tus generaciones y a las generaciones que puedes influenciar. No hay nada más extraordinario que seamos hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, que creemos la promesa de Dios. Esa fe que nos hace invencible, creyendo en sus promesas, provoca que impactemos beneficiosamente generaciones y naciones como lo hizo Abraham. Y algo extraordinario es que también estableces y heredas un ADN de avanzada. Es extraordinario porque los hijos de Abraham, los hijos naturales y los hijos espirituales, aquellos que con la fe podemos llamar Padre Abraham, tenemos ese ADN de avanzada, ese ADN que le cree a Dios, que le cree por encima de los imposibles, por encima de los limitantes, por encima de todo. La fe que cree en las promesas de Dios te vuelve invencible. El versículo 19 dice que la fe que cree en las promesas, aquel que cree en las promesas de Dios, aquel que cree determinadamente en las promesas de Dios, es libre de toda autolimitación. Una de las cosas más terribles en el ser humano es que nos autolimitamos. Pero cuando creemos las promesas de Dios, no nos autolimitamos, vencemos la autolimitación. Fíjese, aquí dice cuatro estados de autolimitación: débil, autolimitación por la edad, autolimitación por la esterilidad, y dice que su cuerpo estaba ya como muerto. Pero como él era un hombre de fe, él venció la debilidad, la limitación, la autolimitación de la debilidad. Por eso dice la Escritura en Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy en Dios. Por eso Abraham caminaba seguro de la promesa. Y aunque parecía débil, él no era débil. Él venció esta autolimitación por la promesa que lo guiaba, que lo sostenía y que lo acompañaba. La promesa de la edad. Él tenía 75 años y cuando su hijo nació tenía 100. Apenas empezaba el cumplimiento de la promesa, pero Dios le dio todavía 75 años más para ver a su siguiente generación nacer y saber que esa promesa que había recibido era cierta, real, permanente, determinante. Él venció la autolimitación de la edad. Así que no digas soy muy niño, no digas soy muy joven, no digas soy muy viejo. Mira lo que dice la Escritura en el Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios fortalecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Aleluya. Así que venciendo la autolimitación de la edad, la tercera autolimitación que vence es la esterilidad. Porque él sabía, aunque esta escritura no estaba escrita, en su espíritu estaba revelado lo que dice el Salmo 113:9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Él hace habitar en familia a la estéril y la convierte en madre de muchos hijos. La cuarta autolimitación que venció fue la debilidad física, que dice estaba como muerto. Porque imagínense, piense por un momento, anciano sin descendencia. Por eso en algún momento Abraham le dice al padre, le dice, como en un reclamo, le dice: Dios, tú me has dado descendencia, quien me va a heredar es este empleado que tengo. Y
Dios le dijo, yo te daré descendencia. Esa fue mi promesa, esa es mi promesa y la cumpliré. Por eso la Escritura dice que aquello, tal vez usted diga, estoy muy enfermo, o estoy muy anciano, o yo estoy como muerto. Hay gente que dice eso. Mire, para usted que piensa de esa manera, nosotros vivimos en el poder de la resurrección de Cristo. Levanta tus manos y di, yo vivo en el poder de la resurrección de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Usted y yo vivimos por el poder de la resurrección, confiando y creyendo en las promesas de Dios. Nosotros somos libres de toda autolimitación. Los versículos del 20 al 23 nos enseñan, dice de esta manera, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente respecto a él se escribió que le fue contada por justicia. Mire, cuando usted y yo creemos en las promesas de Dios que son seguras, se rompe toda incredulidad. Usted puede venir de una genética de incrédulos, pero cuando usted le cree a Dios, rompe con esa genética. El versículo 20 dice que esta genética nueva que es establecida en nosotros te hace libre de la duda. Dice que Abraham no dudó. Él veía la estadística y él veía una realidad, porque era una realidad. Y escúcheme, porque usted necesita diferenciar realidad de verdad. La realidad es lo que ven sus ojos, pero la verdad es lo que Dios te ha prometido. Por eso cuando tú le crees las promesas de Dios, cuando tú crees porque Él lo ha prometido, entonces rompes toda incredulidad, eres libre de toda duda. Abraham miraba a la vieja y decía, no voy a ver la vieja, voy a ver la promesa de Dios. Por eso pudo ver el cumplimiento de esa promesa. Cuando tú crees la promesa de Dios, tu fe se fortalece y crece, porque estás esperando algo seguro, algo que es seguro. Esperar en Dios es seguro. Diga conmigo, esperar en Dios es seguro. Entonces tu fe crece, tu fe se fortalece y también te transformas en un verdadero adorador. Aquellos que el cielo busca, dice el Señor. Dice que Abraham adoraba, servía, adoraba a Dios, levantaba altares. ¿Sabes por qué? Porque era un verdadero adorador. Porque él estaba esperando una promesa que le había dado el Eterno y sabía que era segura. Aquellos adoradores que Jesús dice que el Padre está buscando son aquellos que creen la promesa del Eterno. El verso 21 dice claramente que cuando yo creo la promesa de Dios, soy provisto de firmeza y estabilidad. Una de las cosas más terribles en esta temporada es la inestabilidad de la mayoría de las personas gobernadas por el miedo. Hay una generación inestable, pero cuando usted cree las promesas de Dios, usted se vuelve una persona firme de carácter y estable. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que lo que Dios le prometió es firme, es seguro, no cambia. Levante su mano allí conmigo, diga: creo las promesas de Dios porque son seguras y recibo para mi vida firmeza y estabilidad. ¿Por qué? Porque estás plantado sobre la roca que es Jesucristo. Dice que Abraham creyó porque él estaba seguro que Dios tenía todo el poder para cumplir lo que había prometido. Escúchame, Dios no ha olvidado sus promesas para tu vida. Debes recordarle a tu alma que el Dios que te llamó y que prometió cosas en tu vida, las va a cumplir. Eso que Él prometió es seguro. Debes recordar, nunca debes olvidar que Dios, nuestro Padre, tiene todo el poder para cumplir todo lo que Él ha prometido. Si Dios lo prometió, es seguro. Diga: creo porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, es seguro. Amén, amén. El verso 22 dice que cuando
Cuando tú crees la promesa de Dios, el cielo se mueve a tu favor. Dice que le fue contado por justicia. En el cielo, cuando Abraham creyó, el cielo se movilizó en favor de él. Se escribieron documentos, ángeles se movilizaron, el cielo se moviliza en favor de los que creen. Si tú le estás creyendo a Dios la promesa de salvación, la promesa de restauración, la promesa de transformación, si tú le estás creyendo a Dios, escúchame, el cielo se está moviendo a tu favor, aleluya. El cielo se mueve a favor de aquellos que le creen al Padre, aquellos que creen la promesa, porque Dios lo prometió y es seguro. Y voy terminando con los versículos 23 al 25. Dice, es interesante porque este pasaje es precioso, amado. Y yo le invito a que usted lo vuelva a leer, todo este capítulo 4 de Romanos en casa. Dice los versículos 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, en el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Creer las promesas de Dios nos introduce en la fuente inagotable del sí y el amén. Escúcheme, cuando usted le cree a Dios, cuando nosotros le creemos a Dios, sus promesas, entramos en la fuente inagotable del sí y el amén de Dios. Así dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Diga conmigo, sí y amén. Eso significa que las promesas que Él ha dado son sí, es decir, se cumplirán, y son amén, es decir, así como Dios dijo, así será. Dice la palabra, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Mire, mi amado, cuando usted y yo creemos las promesas de Dios, promesas de salvación, de restauración, promesas para la familia, promesas con tu matrimonio, promesas de salvación de tu familia, de aquellos que estás orando, para el ministerio, para tu casa de crecimiento, para tu casa de discipulado, para tus discípulos, el alcance, todas esas promesas, cuando tú y yo le creemos, ¿sabe qué? Provocamos herencia generacional, es decir, le levantamos al Señor genética que confía en Él, genética que cree las promesas así como nosotros les creemos. Y no solamente esa genética en nuestra casa, sino en nuestra casa, en nuestro hogar, sino esa genética en la casa espiritual, en los discípulos, en los hijos discípulos. Entonces, levante su mano y diga allí donde está, creo porque Él lo prometió. Dígalo, no, creo porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, es seguro. Abraham no dudó con su esposa estéril. Abraham no dudó con pocas fuerzas físicas. Abraham no dudó por su edad. Abraham no dudó aunque no veía. ¿Qué es lo que hace que usted dude? Si el ejemplo está de nuestro padre de la fe, Abraham, ¿acaso lo que usted y yo estamos viviendo es más complicado que lo que Abraham? En tierra extraña, con mujer estéril, Dios le hace mirar la arena del mar y las estrellas y le dice, cuéntalas. Imposible contarla. Usted y yo ahora somos testigos que lo que Dios le dijo a Abraham, cada letra, cada palabra se cumplió. Quizás usted está orando por la salvación de alguien. Dice la Escritura en 2 Pedro 3:9 que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente porque Él quiere que todos se salven. ¿Sabes qué? Dios está más interesado en la salvación de tu familia que usted mismo. Claro que sí. Él es paciente y Él quiere que todos se salven. Así que en esta hora, usted y yo necesitamos afirmarnos en las promesas de Dios. Dios nunca dejará de cumplir sus promesas.
Por eso Jesucristo dijo respecto a la palabra escrita, donde están contenidas sus promesas, ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Dios te ha prometido cosas en el secreto. Dios te ha hablado promesas en el secreto. Y quizás algunos de ustedes en esta hora están tristes, desconsolados. Quizás en este año 2020 tú escuchaste que Dios haría algo. Y tal vez tú dices: pastor, estoy llegando a fin de año y no he visto el cumplimiento. Mira, Dios puede cambiar todo en un día. Hoy mismo. ¿Sabe qué estoy recibiendo ahora? Hoy es día de cumplimiento de promesas para muchos. Hoy es día de cumplimiento de promesas para muchos. Levanta tus manos y di: yo creo la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es cierta, es real, es verdadera, es actual, está lista para mí. Si el Padre lo prometió, es seguro. Y si es seguro, lo recibiré. No sé cuántos están creyendo conmigo. Si el Padre lo prometió, es seguro. Y si es seguro, lo recibiré. Aleluya, lo recibiré. Así que allí donde está, cambie la posición donde está. Si está sentado, levántese en esta hora y ore conmigo. Y dígale: Padre, perdóname porque hay promesas que yo he estado creyendo que se te olvidaron. Porque hay promesas que yo he estado creyendo que tú no las vas a cumplir. Padre, perdóname. Limpia mi corazón, limpia mi mente. Afírmame en esta palabra que me has dado en este día. Porque estoy seguro que si tú lo prometiste, ya está hecho. Es solo cuestión de tiempo. Pero lo veré, lo recibiré, lo viviré, lo disfrutaré y lo heredaré a mis generaciones. Gracias, papá. Gracias porque tú eres fiel, eres bueno y tú cumples todas tus promesas. Amén. Amén. Míreme acá un momento. No quite sus ojos de mi mirada. Es muy posible que tu alma en este momento te esté cuestionando. Pero usted no puede vivir por pensamientos o sentimientos, emociones o aún cosas que está mirando con sus ojos. Usted y yo necesitamos aprender a vivir caminando en la promesa de Dios. Porque si Él lo prometió, diga conmigo, es seguro. Si Él lo prometió, es seguro. Gracias, Padre. Bendecimos y honramos tu nombre en esta hora. Somos Ministerios Hay Vida en Jesús. Estamos para servirte.